Vamos a San Juan 8. Para el semestre estamos estudiando cómo conducirnos en la casa de Dios y de verdad hemos mirado varias cosas. En principio, hemos visto la importancia de la unidad, de decir las mismas cosas, estar yendo en la misma línea. Cuando la iglesia está dividida, no va a llegar donde Dios quiere. Es como, ¿sabes que, por ejemplo, tienes cobre y tienes goma, ¿no? Y tú sabes bien que la electricidad, el cobre conduce, ¿no? La electricidad, la goma, no, la electricidad no puede fluir. Justamente por esa razón, nuestros cables son cobre adentro y goma afuera. ¿Por qué? Porque queremos que la electricidad fluye por el cobre, pero no fluye a nosotros si tocamos el cable. Así que el goma nos proteja, ¿no? Y proteja el edificio de fuego y todo eso. Pues en la misma manera, unidad conduce el poder de Dios, la unción de Dios, el deseo de Dios. Mientras la división no deja Dios fluir como Él quiere. Y por eso estamos tan apasionados sobre la unidad, encontrar la unidad. Pero tampoco, como ya hemos estudiado, eso no significa que todos nosotros tenemos que preferir los mismos colores, la misma comida, las mismas tiendas. Tenemos personalidades, podemos reflejar o expresar nuestras personalidades, pero en cosas importantes tenemos que mantener la unidad. Y hemos visto que la palabra de Dios es una manera donde podemos juntar, como la Biblia dice, renovar nuestra mente, estar de acuerdo con la palabra. Y luego, donde la palabra no nos manda, podemos tener nuestras propias opiniones. Cuando yo fui a Rhema, yo estaba en las asambleas de Dios, estaba en buenas iglesias y disfruté mucho mi tiempo con ellos, pero después de mi tiempo en la universidad, Dios me llamó a Rhema. Y cuando llegó a Rhema, yo me acuerdo perfectamente, pero perfectamente bien, los primeros días en Rhema, los primeros cultos en Rhema, ellos estaban hablando sobre la palabra de Dios. Y ellos estaban levantando mucho la palabra. Y yo no había experimentado eso antes. Cuando yo estaba en las asambleas de Dios, amamos a Cristo, pero el enfoque era en Cristo como ser espiritual y el Espíritu Santo como ser espiritual y seguimos eso. Y cuando llegué en Rhema, ellos estaban levantando y glorificando la palabra tanto que me molestó, ¿sabes? Es que era como estaban poniendo en el lugar de la palabra Cristo. Y yo estaba pensando, no, Cristo, bueno, es que de verdad mi primer año en Rhema había dentro de mí muchas luchas, porque algunos habían criticado a Rhema, y yo estaba muy pero orando mucho, estudiando mucho la palabra, para asegurar que ese flujo en que ahora estaba era correcta, que no era una equivocación, una mentira. Y me acuerdo que todas las cosas, o muchas cosas que decían mis instructores, yo estaba como muy, no estoy seguro sobre eso, y yo iría a casa y lo estudiaría y no iba a aceptar nada que no era de Dios.
después de meses, probablemente 6, 7, 8 meses, yo estaba en ese, sobre algo. Yo había, el instructor, mi profesor había dicho algo. Y yo estaba, como siempre estaba, no estoy seguro sobre eso. Pero la cosa graciosa era que en ese caso había leído directamente de la Biblia, no era algo que estaba enseñando, había leído un versículo y yo como siempre estaba como, oh, no estoy seguro. Y el Señor me habló y me dijo, ¿crees mi palabra? Y yo he dicho, oh, sí, sí, Señor, sí, Señor. Y eso era el momento de cambiar. Yo estaba como, vale, ahora lo veo. Y no voy a luchar contra eso más. Voy a aceptarlo, abrazarlo y correr en eso. Y por ejemplo, cuando estudiamos en él, el libro en él, el hermano Hagen dice, yo dejo la palabra de Dios tomar o tener el mismo lugar en mi vida como dejaría a Cristo mismo si Él estaba aquí en la carne, ¿no? Porque Él reconoció que de verdad, ¿no? Las palabras que vienen de nosotros son nosotros, ¿no? Es que eso es lo que refleja quién somos más que lo que espejo o lo que el cuerpo, como el cuerpo se manifiesta, es la palabra. Y por eso glorificamos la palabra de Dios tanto porque es la palabra de Dios que refleja el corazón de Dios, quién es Dios. Y así que tiene su lugar tan importante. Perdóname. Cuando yo estaba en Gales, ahora hace 2 o 3 semanas, bueno, un poquito antes, durante el viaje, mi último viaje, alguien me dio una profecía de Smith Wigglesworth. Y de hecho, tal vez como no lo he traducido en inglés, pero en español, pero como todos nosotros hablamos inglés, lo leo a vosotros. Va a tardar un segundito para encontrarlo, pero recibo un correo electrónico al momento. Aquí esto, luego esto. Escuche esa profecía, porque es súper importante. Smith Wigglesworth, 1947. During the next few decades, there will be 2 distinct moves of the Holy Spirit across the church in Great Britain. The first move will affect every church that is open to receive it, and it will be characterized by the restoration of the baptism and gifts of the Holy Spirit. The second move of the Holy Spirit will result in people leaving historic churches and planting new churches. In the duration of each of these moves, the people who are involved will say, "This is a great revival." But the Lord says, "No, neither is this the great revival, but both are steps towards it." When the new church phase is on the wane, there will be evidence in the churches of something that has not been seen before, a coming together of those with an emphasis on the Word and those with an emphasis on the Spirit. When the Word and Spirit come together, there will be the biggest move of the Holy Spirit that the nations and indeed the world have ever seen. It will mark the beginning of a revival that will eclipse anything that has been witnessed within these shores, the United Kingdom, even the Wesleyan and Welsh revivals of former years. The outpouring of God's Spirit will flow over from the United Kingdom to mainland Europe, and from there will become a missionary move to the ends of the earth. We could talk. Podemos hablar de eso para horas y horas, pero lo leo porque quiero que veáis la necesidad de los que ponen énfasis en la palabra
y los que ponen énfasis en el Espíritu, juntando, uniendo para correr juntos en estos últimos días. Es que si venimos de iglesias que enfocan más en la palabra o si venimos de iglesias como yo diría puede ser como las asambleas de Dios es que no importa si venimos de ese flujo o el otro, tenemos que poder unirnos y correr juntos. Y yo puedo equivocarme, pero yo creo que lo que estamos enseñando ahora va a ser una doctrina que vamos a ver más y más. Va a ser una doctrina importante en esos últimos días, porque tenemos que poder saber cómo mantener la unidad cuando no estamos de acuerdo. Está bien si no estamos de acuerdo sobre algo, pero tenemos que tener la habilidad en mantener la unidad. Y yo puedo hablar de esas cosas por horas, pero os puedo decir que la palabra de Dios nos da un fundamento, nos hace poder distinguir el guía del Espíritu Santo. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 14 que hay muchos espíritus en el voces, dice voces en el mundo y ninguno sin significación. Así que yo puedo decirlo así, yo oigo la voz de Dios y de Dios todos los días. Yo también oigo la voz del diablo todos los días. No estoy diciendo que tengo visiones de esas cosas todos los días o ni que oigo voces audibles, pero pensamientos que vienen, guías, paz, ideas. Dios siempre nos está hablando, guiando, y el diablo siempre está intentando ¿me explico? Así que la palabra tiene tanta valor en ayudarnos a poder distinguir. Y puedo seguir en eso. Déjame leer este versículo y sigo. San Juan 8 y versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Así que está hablando a discípulos de Cristo, gente que han creído en Cristo, pero Cristo dice, pero es si tú permaneces en mi palabra, que serás mis discípulos de verdad, y entonces vas a conocer la verdad, y la verdad os hará libre. Fuera de obedecer a Dios y cumplir su voluntad, el propósito que yo enseño la palabra siempre es que la gente serán libres. Librarles de cualquier cosa que les ata, que les hace sufrir. Y claro, siempre digo, y no importa lo que pasa, seguimos en ese rumbo porque queremos crear con la ayuda de Dios, con el guía de Dios, un ambiente
donde cualquiera persona puede venir, escuchar la palabra y con tiempo llegar a ser libre. Sí, salvados, está bien, eso sí que es lo más importante, que van al cielo y no van al infierno. Pero Dios tiene mucho más para nosotros. Y claro, si una persona llega a ser verdaderamente libre, son los mejores testigos para alcanzar más gente, ¿sabes? Así que yo creo que eso es la manera que Dios tiene para alcanzar el mundo y para bendecir sus hijos. Así que siempre vamos a seguir en la palabra. Yo puedo decirlo así, porque yo creo que es un poco gracioso, pero la idea que el mundo tiene, ¿no? Que yo predico eso, pero ellos quieren hacer sus cosas y eso es lo que yo quiero hacer, así que somos iguales. Pues la verdad es que yo he estado caminando con el Señor, tú sabes, toda mi vida. Yo no he querido hacer esas cosas. Es que esas ideas de no mentir, de vivir en maneras santas, de hablar incluso de algunas de esas cosas, eso no es mi camino preferido. Ahora sí, porque veo la bendición de la libertad, veo el compañerismo tan bueno que tengo con el Señor. Claro, obviamente, pero yo tenía que sufrir y ayunar y orar y morir a mis deseos día tras día, semana tras semana, año tras año. Para llegar a punto de, si quieres decirlo, ser cómodo con la palabra de Dios, ¿sabes? Es que conformar toda la vida. Y claro, me da mucha pena cuando gente empieza en ese camino. Os he dicho antes, yo he visto tanta gente, no quiero decir el número para algo de orgullo, pero en 43 años caminando el mismo camino con el Señor, yo he visto tanto, vosotros sabéis, cientos y miles juntar conmigo un tiempo, ¿sabes? Y están ilusionados y han cambiado, y han visto milagros y Dios, y luego... pero ¿dónde están? Los que me han enseñado, los que me han ayudado, los que me han guiado. Ahora, ¿sabes? Es que ¿cómo puede ser? Porque hay tanto para nosotros en Cristo. Es que es todo. Y lo digo sin dolor. Había tiempos que me dolía un poco perder las cosas de esta vida, pero en fin tú ves que has ganado cientos y cientos veces más en Cristo. Así que si seguimos en la palabra, somos verdaderamente sus discípulos. Ahora, el Espíritu es súper importante, súper importante. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero para conocer a Cristo empezamos con la palabra. La Biblia dice que es por la palabra de fe que recibimos fe y aceptamos Cristo y somos salvos. Empezamos allí y entrenamos nuestros espíritus allí. Ahora, mi testimonio es empezar en movimientos espirituales. Y la verdad es que aunque Cristo me ama, aunque yo amé a Cristo, yo estaba atormentado en esos movimientos. Yo estaba atormentado en esos movimientos. ¿Por qué? Porque cuando hay muchos, cuando el espíritu está moviéndose
y estamos abiertos al Espíritu, todo nos está hablando, ¿vale? Yo pensaba para años que acercar a Dios era hacerme más lejos, alejar del diablo. Acercar a Dios era alejarme del diablo. Y hay una verdad allí. Hay una verdad, obviamente, cuando estamos más en la presencia de Dios. Pero hay otra verdad, que acercarme a Dios es acercarme al diablo. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu y el diablo es un espíritu. Y cuando me acerco a cosas espirituales, me hace más sensible a cosas espirituales. ¿Me explico? Así que en los tiempos cuando estoy lo más íntimo con Dios, el diablo siempre está hablándome. ¿Por qué? Porque quiere cortar, quiere distraer, quiere disminuir lo que Dios está haciendo. Y yo, sin saber eso, porque no tenía un fundamento fuerte en la palabra de Dios, yo estaba atormentado. Sí, oyendo la voz de Dios, obedeciendo lo que Dios quería para mí, pero a la vez oyendo la voz del diablo que estaba intentando. Y yo, no entendiendo mejor, yo pensé que todo era Dios. Así que yo estaba aceptando lo que Dios me estaba diciendo y haciéndolo, pero yo también estaba aceptando lo que el diablo estaba, y yo estaba hablando con el diablo como él era Dios. No era algo de mal corazón, pero yo, si Dios me habló, yo hablo, sí, Padre, vale, sí. Y cuando el diablo me habló, yo le daba reverencia, no por querer, pero él me diría, día tras día, me diría cosas como, mira, tienes que hablar con esa persona. Ahora, a veces Dios nos quiere eso es muy cristiano, pero a veces el diablo también estaba intentando de fastidiarme a través de guiarme a personas incorrectas, ¿sabes? O para hacerlo una cosa religiosa, o para condenarme, porque es que esas cosas, cuando Dios dice, ve y habla con ese chaval, ¿no? con alguien en la calle, viene un paz, viene una fe, viene una unción, un flujo para hacerlo. Y te vas, y puede ser un poco de nervios también, pero te vas y... Pero luego cuando el diablo lo hace, no tienes esas cosas. Y es una experiencia muy mal. Así que el diablo estaba intentando, y había muchas otras cosas. Él me diría cosas como, estoy intentando, pero más o menos como, una cosa que me diría muchas veces es te he dejado. Te he dejado. Como él estaba actuando como si fuera el Espíritu de Dios y me estaba diciendo, te he dejado. Y yo, claro, la Biblia dice claramente, Cristo dice, nunca te voy a dejar o desamparar. Pero yo no sabiendo eso, no entiendo que la palabra tiene primer lugar sobre el Espíritu. Cuando yo escuché la voz, te he dejado, yo estaba como, oh Señor, lo siento, no sé qué he hecho mal, perdóname, no me dejas. Y claro, respondiendo al diablo como si fuera Dios. Y claro, os digo, el diablo le encanta esas cosas. Pero gracias a Dios que por fin cuando yo tenía 22 años,
me ha traído a Rhema, donde he podido tener ese fundamento de la palabra, pero luego eso me da habilidad, no corta el Espíritu Santo, pero me da la habilidad rechazar lo que el diablo está haciendo y aceptar lo que Dios está diciendo. Y obviamente el primer filtro es la palabra. So, siempre tenemos que poner primero la palabra de Dios. Ahora, vamos a Romanos 14. Y mira, queremos obedecer a Dios, queremos hacer eso juntos. Y la idea de esa enseñanza no es para atacar o decir uno es correcto, pero es demostrarnos cómo mantener unidad cuando no estamos de acuerdo con algo en la Biblia. Ahora, como ya hemos cubierto, como ya hemos dicho, si alguien viene a mí y dice, oh, yo puedo ser homosexual y agradecer a Dios, o yo agradar a Dios, yo puedo abortar y ser un cristiano que Dios ama. Pues en alguna manera es verdad, Dios nos ama, puede ser cristiano, pero eso es un pecado muy malo, ¿no? Que Dios acepta eso. No. Tenemos mucho cuidado, no aceptar pecado, demostrar misericordia, intentar de restaurar, ¿ok? Así que cuando vemos a alguien en pecado, nunca aceptamos el pecado, pero demostramos amor y restauramos. Os demuestro. Vamos rápidamente, vamos a volver, vamos a Gálatas 6. Un pecador, alguien que ha pecado, homosexualidad, el sexo fuera de matrimonio, mentir, robar, matar, el aborto, lo cual es matar, un inocente. Mira lo que dice Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguien peca, los que son espirituales les restaura. Ahora, no les restauran dentro de su pecado, es decir, yo lo he hecho y voy a hacerlo otra vez si es algo bueno. Bueno, eso no es una persona para restaurar, no están en una posición, pero si han arrepentido, si han visto su error, Cristo les perdona y nosotros les restaura. Pero, ¿qué pasa cuando y va a pasar, va a seguir pasando? Hemos mencionado santiguarse, comer distintas carnes, festivos, Navidad, árboles, cosas de médicos, medicamentos, vacunas, pero va a seguir pasando con otras cosas. Vamos a tener opiniones fuertes sobre varias cosas en la vida, pero vamos a tener que mantener unidad y amor, aunque tenemos esas desacuerdos. Yo tengo amigos que yo respeto mucho, que caen en distintas áreas de esa cosa. Y una cosa que yo he trabajado mucho es no intentar de cambiar su opinión. Es que eso es lo que ellos quieren hacer. Yo no estoy de acuerdo, pero eso es su opinión y no voy a luchar con ellos y lo voy a aceptar. Y si es algo difícil para ellos, también tengo compasión. No quiero eso para ellos, pero eso es algo importante para ellos. Es algo que ellos hacen en fe con Dios.
y yo no quiero meterme en eso. Mientras estamos hablando de eso, lo siento, vamos al 1 de Corintios 5. Porque la Biblia también nos da un poco de libertad a través de ese pasaje. Dice aquí en 1 de Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Que Pablo está diciendo, sepárate, sea santo en el mundo, no te conectas con ese tipo de persona. Pero luego dice, yo no estoy hablando sobre los pecadores. Si son pecadores, van a pecar. Yo no estoy mandando que tienes que separarte del mundo. Pero lo que estoy diciendo es que si hay un cristiano, y no un cristiano que ha fracasado, que está intentando de mejorar, pero está hablando de hipócritas. Yo soy pastor, pero luego estoy haciendo eso pecado como habitualmente estoy acostándome con alguien que no es mi esposa o soy un ladrón robando dinero y luego, siendo un pastor es algo un poco distinto, pero digo que yo soy un cristiano en la iglesia y tú ves que yo estoy haciendo esas cosas o el pastor viene a mí y dice, Rich, es que yo sé que estás haciendo eso. Y si yo digo, sí es verdad, perdóname, yo he hecho mal, yo estaba muy débil y eso ha pasado, pues eso es para restaurar. Pero si yo lo escondo, yo estoy bien en eso, no, da igual cómo vivo en eso. La Biblia dice, con alguien que dice que es cristiano, y que está viviendo sin intentar en pecado, tenemos que cortar a esa persona. No podemos ni comer con un cristiano que está viviendo una vida de pecado sin querer cambiarlo. Pero si es un pecador, si es alguien en el mundo o un cristiano que ha fallecido, ha fracasado, pero quiere arrepentir, podemos seguir en relación con ellos. Y lo que Dios está diciendo aquí es que Él entiende, tenemos que ir a una tienda y comprar cosas. Tenemos que mandar correo a través de correos. Tenemos que comprar un coche. Tenemos que vivir en este mundo. Y si no podemos comprar de alguien que está pecando, no podemos comprar en ningún sitio. Porque el dueño está acostando con su vecino o vecina, el empleado la empleada ha tenido un aborto, no sé qué ha robado. Es que en este mundo todos están pecando y nosotros tenemos que poder vivir. Así que aunque algo, un producto, una tienda, un negocio tiene cosas de pecado allí, la Biblia dice que también todavía tenemos que seguir viviendo, haciendo negocio
con el mundo porque vivimos en el mundo. No podemos separarnos del mundo. Así que eso da equilibrio. Nosotros estamos intentando de vivir tan santo como posible. Pero la Biblia dice que somos en el mundo, pero no somos del mundo. Esas son cosas distintas. Hay una separación espiritual. Nosotros no vamos a pecar. Nosotros no vamos a abortar. Nosotros no vamos a... Pero vivimos en un mundo donde esos pecados tocan todo. Así que tenemos que poder vivir. No aceptamos el pecado, pero es lo que es vivir en un mundo donde el pecado toca las cosas. La importancia es no pecar. Pero no es un pecado hacer negocio con un pecador que ha pecado. Usar un producto donde el pecado ha tocado. Ahora, pero decimos, pero no queremos. Entiendo. Y donde podemos, bien. O una cosa buena que podemos hacer es orar por ellos. Otra cosa, invitar a la gente a la iglesia, predicar el evangelio, para que la luz del evangelio cambie la persona, cambie la cultura, cambie la situación. Pero no poder funcionar en la cultura nos ata. Si seguimos en la palabra, nos hará libre. Si seguimos en el pecado, nos hará libre. Dios quiere que seamos libres. Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Así que la meta, el gol, la meta es no contender sobre opiniones. Todos nosotros podemos hacer lo mejor que podemos para ver el mundo mejorar, pero no queremos luchar. Y vamos a servir en esas opiniones, no en la doctrina de la Biblia clara, pero en esas opiniones vamos a servir a Dios en maneras distintas. Pero eso está bien y lo que queremos hacer en vez de luchar sobre esas cosas es ayudarnos poder servir a Dios como Él quiere en esas cosas. Vamos a 1 Corintios 8. Vamos a seguir en esas cosas hasta que dejar la Biblia hablar. En vez de lo que yo... 1 Corintios 8, la semana pasada hemos pasado por todo Romanos 14. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pues eso es lo más importante, ¿no? Amamos a Dios y Él nos conoce. Pero dice aquí que todos nosotros tenemos un conocimiento sobre algo, pero si es una opinión fuera de la Biblia, lo más importante es demostrar amor, operar a través de nuestro amor hacia los hermanos, no a través de nuestro conocimiento. Hay muchas distintas culturas en el mundo y tenemos que dejar Dios, el amor de Dios a operar a través de nosotros y no levantar nuestras culturas como algo que es mejor que otro.
Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un Dios en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora, esa idea de viandas sacrificado a los ídolos y también de como en 1 de Corintios 12, las fechas y festivos, esos son los únicos cosas específicamente que la Biblia habla sobre esas opiniones. Así que tenemos que usar eso como una estructura para manejar cuando tenemos distintas opiniones. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todas hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hace 2 semanas hablamos sobre, y honestamente, si quieres ver bajo mis motivaciones, yo prefiero predicar sobre meditar la palabra, llenar nuestras vidas con la palabra, enfocar en la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, cambiamos nuestro enfoque de los ídolos y conciencia de esas cosas a conciencia de Dios. Y eso nos libra de luchar sobre opiniones, de tener que limitarnos tanto porque estamos enfocados en lo malo de esa cosa. Si podemos enfocar en Dios, podemos subir un poco de estar tan enfocado en eso. Ahora, si estamos muy enfocados en eso, no debemos participar en eso, porque para nosotros es participar con un demonio. Pero si estamos haciendo lo que estamos haciendo con conciencia a Dios, dando gracias a Dios, está bien. Ahora, obviamente, tengo un ídolo de Buda, ¿no? Si es que yo no puedo adorarlo, porque la Biblia dice que no debemos adorar a ídolos, ¿sabes? Así que es un pecado adorar un ídolo, pero si yo estoy alrededor de algo que en una historia alguien ha hecho algo, adorado diablos o algo con eso, eso no me entra. Yo estoy enfocado en Dios y dando gracias a Dios y no es un pecado para alguien en esa posición. Luego, si alguien quiere hacer esas otras cosas, vale. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Así que eso está hablando de comer algo sacrificado a ídolos. Ahora, sacrificar algo a ídolos, adorar ídolos es entrar en pecado. Pero comer algo sacrificado a ídolos no es. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios lo ha hecho y damos gracias. Pues en la misma manera, si estamos enfocados en Dios y sabemos que de Dios proceden todas las cosas, podemos participar en esas cosas. Alguien quiere, alguien no quiere. Da igual. Y si alguien no quiere, bien. Si alguien quiere, bien. No vamos a luchar sobre esas cosas. Y luego, si queremos subir de todos esos límites, la respuesta es llenarnos más con la palabra de Dios, llenarnos más con el enfoque en Dios, y luego esas otras cosas caen al lado.
Ahora, es interesante, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentando a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquella que es débil no será estimulado a comer a los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pequéis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así que si sabemos que lo que estamos haciendo lastima al otro, no debemos hacerlo. Es decir, si cualquier cosa, no vamos a hacerlo. Si otro está débil, está lastimado por eso, pues, pero yo me gusta mi carne. No, pero si eso molesta la otra persona, no lo vamos a hacer. Ahora, 1 Corintios 10 hace eso aún más claro. Porque puedes decir, por ejemplo, yo soy pastor. Si yo soy pastor y yo sé que tal vez mi árbol de Navidad, lo cual no tenemos porque da igual, pero si tengo un árbol de Navidad en casa y yo sé que, bueno, hay cristianos que no les gusta, pues tal vez no debo poner el árbol de Navidad en mi casa porque hay que no les gusta. La Biblia dice aquí en 1 Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Así que déjalo. Si están vendiendo carne, cómalo. Y no les preguntes si ha sido sacrificado a ídolos o no. Vete, cómpralo y cómalo. Ya está. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Ves? El hecho de que todo eso es de Dios es más grande que todas esas cosas que los pecadores han hecho con la cosa. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que os ponga delante, comed. No les preguntas, no lo haces un asunto. Comed todo lo que pone delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es que cómalo, es de Dios. Pero mira 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Ellos tienen conciencia de que estaba sacrificado a los ídolos. Yo debo irme, comprarlo, comerlo como quiero, sin pensar nada. Pero luego si alguien dice, pero eso está sacrificado a ídolos, no lo como. ¿Por qué? Por su conciencia. No por mi conciencia, pero como ellos están enfocados en el hecho de que hay algo malo allí, por amor yo no lo como delante de ellos. Pero ¿qué hago cuando no están ahí? Hago exactamente como antes. Lo compro sin preguntar, lo como sin preguntar. Pero en el momento, no toda la vida, pero en el momento que alguien dice, eso es pecado, eso es, bueno, entonces no lo hago. Cuando ellos se van, cuando el próximo día, sin preguntar. Porque la tierra es de Dios y su plenitud. Y eso es como mantener el amor.
Si sabemos que alguien, algo va a ofender a alguien, pues no lo hacemos para ellos o delante de ellos. Pero no tenemos que cambiar nuestra conciencia. La Biblia lo hace claro. Por motivos de conciencia, la conciencia, digo, no la tuya. Sino del otro. Pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro. Yo no tengo que vivir por la conciencia de otra persona. Aunque cuando estoy con ellos, no voy a hacerlo delante de ellos, para su conciencia, para mantener amor y unidad. Eso es una habilidad que va a ser súper importante porque vamos a tener un avivamiento. Va a ser tantos grupos viniendo juntos y celebrando y alabando al Señor. Y vamos a estar en desacuerdo sobre muchas cosas, pero tenemos que reconocer las cosas que son doctrinas bíblicas, nos unimos alrededor de ellos, pero esas otras cosas sabemos a través de la Biblia cómo no luchar sobre esas cosas. A ver, sigo con eso, ya tenemos pocos versículos. Si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Otra vez, delante de las personas no hacemos cosas que van a molestarles, hasta el punto que sabemos. Pero cuando en privado, cuando estamos con los que ese no molesta, podemos vivir en esas cosas. Mi libertad o la libertad de alguien no debe ser limitado por la conciencia de los demás, pero si estamos juntos y sabemos que alguien tiene conciencia contra algo, no debemos hacer esa cosa delante de ellos. La Biblia lo hace claro. Pues Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí juntos. Gracias por librarnos a través de tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo no contender sobre opiniones. Gracias por el fuego de Dios que nos limpia, que nos cambia, que nos ayuda, que nos libra de toda maldad, de toda confusión. Y gracias por el cuerpo, Señor. Ayúdanos todos, no juzgar, no menospreciar, encontrar manera de vivir en unidad y libertad juntos en Cristo. Y Señor, te doy toda la gloria y el honor en el nombre de Cristo.